Mi nombre es Kelly Betancourt, yo soy cardióloga de la clínica y hoy quiero en este RCM sacarlos de la rutina, hablarles de un tema no académico. A veces nos saturamos tanto de la vida académica que es necesario aprender de otras cosas y despejar la mente con temas un poquitico que pueden ser más divertidos. Entonces, quiero sacarlos de la rutina y llevarlos a un corto viaje por Barcelona y presentarles a un genio de la arquitectura, diseñador de una de las obras más hermosas que yo jamás haya visto, la Basílica de la Sagrada Familia. Es un tema que me gusta mucho y que quería compartirles algunas cositas pequeñas acerca de este arquitecto. Entonces, hay que saber quién fue Antoni Gaudí. Fue uno de los grandes arquitectos de la historia. Él superó todas las barreras de su época y creó un estilo propio. Ustedes, si alguien ha visto alguna de las obras de Gaudí, se dará cuenta que son estilos completamente diferentes, salidos de lo que en ese momento estaba toda la arquitectura gótica en Barcelona y en Europa en general. Y digamos que generó las soluciones arquitectónicas para sus ideas y que eran salidas de lo convencional con figuras geométricas que nunca se habían visto en la arquitectura y sirvió como base para los arquitectos del futuro. Tenía una gran creatividad y capacidad de observación y fue un arquitecto con un sentido amplio de la geometría y del volumen. Prefería las maquetas tridimensionales a los planos, es otra característica particular de Gaudí porque la mayoría de los arquitectos siempre han trabajado con planos y reglas, pero Gaudí prefería hacer todas sus invenciones y sus ideas en unas maquetas, incluso de tamaño que pudiera él como pasar por debajo para tratar de dimensionar la obra que estaba creando. Y concebía esos edificios de forma global, no solamente era el diseño arquitectónico, sino que también daba soluciones a la parte del diseño, de decoración y mobiliario de todas las edificaciones que construí. Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus, que es una zona, una de las ciudades importantes de Cataluña. Ahí ven la ubicación, está cerquita de Tarragona y de Barcelona. Sus padres fueron Francesc Gaudí y Antònia Cornet y eran de una familia modesta ubicada en el centro de Reus. Esta era como más o menos la zona céntrica de su época. Y ellos eran fabricadores de calderas de hierro y de cobre. Entonces su familia eran artesanos y él mismo decía, tengo el don de la percepción espacial porque soy hijo, nieto y bisnieto de forjadores de cobre. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Desde los 6 años, Gaudí empezó a tener dolores articulares que le impedían muchas veces asistir al colegio, jugar, tener pues como su vida y su dinámica de infantil. Nunca hubo reportes como de síntomas sistémicos, rash o compromiso ocular y pues por largos periodos no podía asistir al colegio, salir, correr y eso, digamos que si bien era una condición trágica para ser niño, le permitió pasar mucho tiempo observando su entorno, entendiendo la naturaleza, el universo desde una perspectiva diferente. Cuando tuvo esos episodios de dolores articulares que lo limitaron tanto, pasó una temporada en la casa de los abuelos, que era esa, en Tarragona, y tenía desde la ventana que mencionan pues las biografías, que desde la ventana acá él se sentaba en su cama a observar pues mucho del entorno y la naturaleza. Pues hay que meterle un poquito de medicina, pues no solamente es todo lúdico. Entonces hay artículos que tratan de aclarar qué era lo que tenía Gaudí y realmente dentro de todo su cuadro, dado que no hubo como manifestaciones sistémicas y tuvo una mejoría en la adultez, sin evidencia realmente de repercusiones o nuevos eventos de artritis en el futuro, entonces se considera que posiblemente lo que Gaudí tuvo fue una artritis idiopática juvenil y que si bien fue una condición transitoria, pues le permitió o le condicionó un estado de quietud en una época de su vida que le permitió ser un gran observador de la naturaleza. Él estudió en la escuela pues, de su región, en un colegio religioso que estaba situado en un antiguo convento y siempre lo mencionan como una persona como osca o discreta o poco extrovertido.
Y a los 15 años empezó a participar en las publicaciones locales pues, de su colegio, que se llamaba el Arlequí. Ya finalmente se trasladó a Barcelona para terminar los estudios de arquitectura. A los 16 años se fue con su hermano mayor, que empezó a estudiar medicina, y cursó arquitectura en la Escuela de la Lonja y de la Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. En el 1876 fue un año de muchas pérdidas. Se murió su hermano cuando se acababa de graduar de medicina y su madre falleció 2 meses después. Entonces el papá se trasladó con él, este es el papá, y con su sobrina a Barcelona, y fueron pues como sus acompañantes iniciales durante los primeros años de vida de arquitectura pues como tal de Gaudí. En 1878 obtuvo el título, y la frase del director de la escuela fue muy particular. Al momento de otorgarle el título decía: hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Y pues el tiempo definitivamente lo dijo, y fue a un genio. Ya su ascenso al éxito, realmente en la Barcelona de finales del siglo XIX estaba floreciente. Era plena revolución industrial y era una buena oportunidad para una persona con su talento. Y poco después de haberse graduado conoció a Eusebi Güell, que fue como su mecenas. Él era un tipo muy adinerado que tuvo una relación profesional y personal por muchísimos años, pues como por toda su vida. Y Eusebi Güell fue el que le encargó los principales proyectos que todavía están en pie en Barcelona, como proyectos como la finca Güell, la casa Güell, las bodegas de la finca Güell, que eran pues, estilos arquitectónicos que ya empezaban a mostrar como particularidades de lo que iba a ser el diseño de Gaudí en el futuro. En 1883 ya se embarcó en el proyecto que cambiaría su vida para siempre, y fue un proyecto de construir un templo expiatorio. Expiatorio significa que era pues poder expiar los pecados de los creyentes, y era solamente con los donativos de los feligreses. Y eso en parte tiene mucho que ver con lo que hoy en día vemos de que la Sagrada Familia es un templo en construcción, lleva más de 100 años en construcción. Inicialmente pues los aportes eran más sutiles porque era solamente un templo expiatorio. Se le había otorgado esa construcción a otro arquitecto mucho más famoso de la época, que se llamaba Francisco de Paula del Villar, y renunció un año después de haber aceptado el proyecto, porque pues era un proyecto en donde realmente no se veía como un avance y era económicamente no tan beneficioso para él. Entonces finalmente renunció. Y con las obras ya iniciadas, Gaudí modificó completamente el diseño, convirtiéndolo en la obra más reconocida a nivel mundial, como pues ustedes saben, y ya les voy a mostrar. Recibió así, cuando ya habían empezado como los primeros pilares de la construcción de las bases del templo, y eso todavía existe como la cripta, y este fue el diseño inicial, ese fue el proyecto original de Francisco de Paula del Villar, que estaba relacionado al estilo gótico de la época, ¿cierto? Era el estilo normal, una iglesia pues, muy común y corriente para lo que se veía en ese momento en Europa. Pero Gaudí, esta es una foto que, si bien la calidad no es buena, pues es algo original del diseño de Gaudí, que definitivamente rebasa pues como todas las perspectivas para su época, y yo creo que para la época actual también, ¿cierto? Casi nadie se le ocurriría realmente una basílica de estas magnitudes. Ya finalmente, ahorita hablamos un poquito más de la Sagrada Familia, pero para seguirles contando cositas del ascenso al éxito de Gaudí, en los primeros años, pues obviamente él venía influenciado por la arquitectura gótica y musulmana, también pues como con unos toques orientales. La Casa Vicens, ustedes pueden ver que esta tiene algunos toques que parecieran como orientales, el colorido, algunas cosas en las ventanas, los pabellones de la finca Güell también ya empiezan a mostrar algunas formas geométricas distintas y un colorido diferente a lo de la época. De hecho, siempre lo tildaban como de loco y era muy criticado por algunas personas más conservadoras porque era un estilo muy llamativo. El Colegio Teresianas, que le dio como con poco presupuesto un sentido religioso bastante importante en la creación, y ustedes van a ver ahorita que les hable de la Sagrada Familia,
que cada piedra, cada ángulo, cada figura tiene un significado para Gaudí, y en este caso entornado hacia el significado religioso. El Palacio Episcopal de Astorga, que es absolutamente hermoso, y aquí es como el último en donde todavía se conserva mucho la arquitectura medieval. Entonces es un estilo medieval, pero después de ese, ya casi todas las edificaciones de Gaudí eran más hacia el estilo que lo caracterizó toda la vida, pero este es un castillo que es absolutamente precioso, pero que tiene más el estilo previo, pues medieval. La Casa Botines, y este es el Capricho, que es llamado el Capricho porque fue mandado a hacer pues por una de las personas adineradas de la época como digamos como un apartamento de soltero, pues. Entonces era como una casa de recreo que quería que tuviera como un estilo personal, era alejado de su casa, como en una zona apartada, y se conocía como el Capricho, pues porque era el capricho de esa persona que quería tener como un espacio diferente para sus encuentros amorosos. Y finalmente ya no tardó en desarrollar su estilo propio, ya empezamos a ver cosas diferentes como las terminaciones siempre como en formas de árbol o de frutas en las cúpulas de los edificios que construía, los estilos de los balcones, y ahorita les muestro más acercado, pero las puertas y los portones siempre eran diferenciadores. Trabajaba mucho con hierro forjado, y hacía figuras que eran absolutamente raras y diferentes pues para la época, ¿cierto? Ya en la última década del siglo XIX, con la finalización del Palacio Güell, ya era un arquitecto muy reconocido y muy rimbombante en la época, pues ya todo el mundo quería que Gaudí hiciera como sus obras arquitectónicas. Ya desde 1890 en adelante empezó lo que se llama la etapa naturista. Esta exposición se llamaba que Gaudí es el arquitecto de la naturaleza, o el arquitecto como naturalista o naturista, porque basados en toda su capacidad de observación de la naturaleza, de su entorno, él decía: no existe una estructura más perfecta que un árbol, que el hueso de un ser humano, que una roca formada y forjada por el agua, por el tiempo, por la porosidad. Entonces quería basar todas esas observaciones y traducirlas en un estilo arquitectónico diferente. Lo que pasa es que hacer una casa con una forma de un árbol para la tecnología y lo que se sabía de la arquitectura de la época era complejo, pues porque se iba a venir encima. Entonces no solamente es su genio creativo de decir: voy a hacer una casa o una iglesia de estas características, sino las soluciones arquitectónicas que le dio para que de forma matemática, geométrica, ingeniera, funcionara una casa y no se viniera encima. Las grandes obras empezaron una tras otra. Esta se llama la Torre Bellesguard. Está el Parc Güell, que pues muchos, y es de los más conocidos y que se mencionan mucho de las obras de Gaudí, y es absolutamente hermoso pues estar allá. Las construcciones parecen sacadas de un cuento. Está la Catedral de Mallorca, y esto fue una restauración de la Catedral de Mallorca, y aquí empezamos a mirar que utiliza elementos naturistas como de palmas en las decoraciones, formas diferentes en las puertas, en los portones. Realmente es una arquitectura muy bonita. La Casa Batlló, que también todos conocemos, en donde empezamos a tener unas formas geométricas muy distintas, en donde empieza a aprovechar figuras. Ahorita les voy a mostrar con más detalle, pero muchas de las columnas que tienen son en forma de falange, son como un huesito. Las partes de los balcones que parecen como si fuese esa parte de acá del maxilar superior, y por dentro también tienen unas formas muy diferentes con lo que vamos a mostrar ahorita, que él diseñó y adaptó a su arquitectura los hiperboloides, los helicoides y los conoides, que no se hablaba jamás de eso en la época. La gente construía de base todo cuadrado, un hormigón un hormigón, hierro, un adobe y todo cuadriculado. Él definitivamente adoptó estilos muy diferentes. Eso es parte de lo que vemos adentro en la Casa Batlló, y él utiliza mucho estas estructuras helicoidales
que lo vamos a ver en muchas de sus obras, y eso tiene que ver mucho y se supone que las secuencias helicoidales en la naturaleza son perfectas y tienen que ver con las secuencias de Fibonacci, y eso demuestra armonía y perfección en la naturaleza. Y La Pedrera, que fue como su última obra civil antes de dedicarse de lleno a la Sagrada Familia. Y La Pedrera pues también fue un proyecto arquitectónico gigante, también realizado para la familia de Eusebio Higüel, y tiene, o sea, por fuera es impactante y por dentro muchísimo más, porque realmente es como en todo su furor, todo su diseño arquitectónico. Ya a partir de 1902, ya todos esos diseños empezaron a desafiar todas las clasificaciones estilísticas convencionales, y él se volvió el arquitecto más famoso de la época. Y acá les pongo dato de la historia, que los contrastes de un genio, muchas veces sabemos que personas que tienen genialidades a veces tienen ciertas dificultades sociales. El esplendor de toda esa arquitectura, siendo el más famoso, pudiéndose convertir en el arquitecto con más dinero de la época, empezó con un retraimiento personal muy progresivo, se empezó a alejar mucho de la vida social, se empezaron a morir sus mejores amigos, su familia. Entonces, y él se resguardó mucho en todo lo que era, empezó a generar un sentido religioso muy amplio y a dedicarse a la construcción de la Sagrada Familia con cada mínimo detalle enfocado como a la construcción y a lo que fuera emblemático como adoración pues hacia la Iglesia Católica, y se dedicó exclusivamente a la construcción de la Sagrada Familia, tanto así que dejó de vivir en su casa y empezó en los últimos años de su vida, él vivía en el taller que dedicaba para toda la construcción, ideación y maquetas de la Sagrada Familia. Decía él mismo: mis grandes amigos están muertos, no tengo familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada, así puedo entregarme totalmente al templo. Entonces vemos los contrastes de un genio. El 10 de junio de 1926, esto se los quiero leer literal, lo saqué de un libro pues de biografía y me gustó la descripción. Dice: el 7 de junio de 1926, un anciano deambulaba por Barcelona absorto en sus pensamientos. Un tranvía le arrolló en el tramo de la Gran Vía. Ninguna documentación en la chaqueta del atropellado permitió identificarle. Aún respiraba y yacía en el suelo ensangrentado. Tomado por mendigo, fue trasladado al Hospital de la Santa Cruz, donde se llevaban los vagabundos y pobres sin familia de la ciudad. 3 días después, y a consecuencia del fatal accidente, en una desangelada y pequeña habitación, Antoni Gaudí había fallecido. Entonces, todo su esplendor y él era muy famoso, pero era una persona absolutamente modesta, vestía con pantalones sucios, con ropa vieja. Fue atropellado, nadie se dio cuenta que era Gaudí, lo llevaron a cualquier parte y ya después como, ay sí, se murió, ay sí, toda la ceremonia y todo lo que fue el sepelio fue media Barcelona, o toda Barcelona estuvo en las calles. Hicieron toda una ceremonia muy especial acompañando pues como a Gaudí, y finalmente él está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, pero siguen siendo situaciones trágicas y contrastantes para una persona tan importante para la arquitectura y, pudiera decir yo, para el arte de Barcelona y del mundo. 2 cositas acerca como de sus técnicas. No era solo arquitecto, el tipo era un artesano, era un escultor, un alfarero. Gaudí creció en ese campo de Tarragona, era una zona de viñas, olivos y algarrobos, y toda esa observación del paisaje lo llevó a concebir el mundo de una forma diferente, y todos los edificios de Gaudí reinterpretan los cánones que rigen la creación del universo. Todas esas estructuras orgánicas explican por qué lo que él utilizaba no era lo convencional, sino que era más que todo piedra, acero, otro tipo de materiales donde pudieran ser moldeados a su estilo particular. Entonces era más que todo madera, piedra, hierro forjado, y estuvo muy rodeado de artistas, de artesanos que le ayudaron pues a toda esa construcción. Tuvo grandes amigos que estaban relacionados con escultores que le ayudaron a construir la fachada del Nacimiento. Y esto es un ejemplo, esto son en la finca Güell, en el portón, figuras como estas de hierro forjado
que definitivamente desafiaban lo que para la época era convencional. Y vamos a verlo con mucho más detalle ahora, pero todas estas construcciones paisajísticas que parece pues un bosque, lo que es el interior de la Sagrada Familia. Presencia de frutas, esto él siempre su significado es como la fuente de la vida, ¿cierto? Como la naturaleza y fuente de la vida, casi siempre daba unas terminaciones así y usaba mucho la cerámica partida como en trocitos para darle la forma a la iguana que hay en el Park Güell, a todas esas figuras ondulantes en el Park Güell y para esas formas de las frutas que tienen en muchos de sus edificios. Como eran figuras distintas, entonces empezó a emplear figuras geométricas como el parabeloide hiperbólico, como el helicoide, el hiperboloide, el conoide, y empezó a hacer uso pues de la geometría y de su capacidad arquitectónica para poderle dar un uso que fuera real y que no tuviera repercusiones pues en su arquitectura y que pudiera sostener un edificio de tales magnitudes. Decía que no existe mejor estructura que un tronco de un árbol o un esqueleto humano. Y eso se traduce también en que no solo la arquitectura, sino los diseños mobiliarios eran particulares, pues un tocador así, una silla así, todo era diferente pero bonito. Acá les muestro la forma, miren que de verdad parece un huesito de un dedito con sus falanges y como si fuese la estructura de un cigomático. Bueno, aquí me voy a enfocar ya en como la Sagrada Familia, que fue su obra maestra, porque uno puede hablar mucho rato de todo lo que implica y cada significado de las cosas de la Sagrada Familia. Les voy a dar como un abrebocas. La Sagrada Familia, como les cuento, fue modificada, su diseño original. Ha sido muy lenta la construcción y ustedes saben que sigue en construcción. Y la Sagrada Familia ha tenido épocas en donde se ha detenido por guerras, por falta de dinero, por incendios, por terremotos, pero finalmente siempre ha habido seguidores de la idea original de Gaudí que han llevado a término y han existido muchísimos arquitectos, en total han habido por ahí 18 a lo largo del tiempo que han tratado de replicar. La ventaja es que Gaudí dejó su diseño muy bien estructurado en los planos, en las maquetas. Había maquetas que todavía están ahí en la Sagrada Familia, en la parte de abajo, que es como el museo. Son maquetas que son de tamaño casi real. Pues no real, al menos de tamaño como que uno puede incluso pasar por debajo. Entonces, esta fue la Sagrada Familia que dejó Gaudí al morir. Es muy particular que ustedes ven que está una fachada casi completa y todo lo demás incompleto. Entonces, ¿qué pasó? Normalmente la gente construye las bases y de ahí para arriba empieza a construir, ¿cierto? Es lo habitual. Pero él decía, yo sé que no voy a alcanzar, pero yo quiero dejar al menos una fachada terminada para que la gente admire tanto su belleza que quiera continuar con la obra. Entonces él dijo, voy a dejar al menos esta parte que era para él la fachada más importante, que es la fachada del nacimiento, para que fuera un ejemplo de cómo quería que quedara la Sagrada Familia y que era posible realizarla y que sus seguidores, sus alumnos, sus amigos pudieran seguir como con la idea original. Entonces esta fue la que dejó Gaudí al morir, que tenía pues como las torres que se llaman de Bernabé terminada, es esta, y casi terminadas las 4 torres iniciales del nacimiento. Las torres todas tienen un significado relacionado a los apóstoles, a los evangelistas, a María y finalmente pues a Jesús. Ahorita les muestro con más detalle. Estas son las maquetas originales de las naves principales. Él diseñó y dio la solución arquitectónica para construir las columnas que terminaban siendo como árboles con cúpulas que le permitían sostener la magnitud del tamaño de ese techo y de ese cielo. Eso nunca jamás se había visto. Maquetas, por ejemplo, de la cúpula de la sacristía y de cómo se considera que debe quedar la fachada principal. Ellas están restauradas, pero son sus diseños originales. Esta es una fotico de lo que hay allá en el museo y esta es la maqueta original, restaurada claramente, pero esta es la maqueta. Y es pues un poquito más grande que yo. Y eso es lo que les quería mostrar porque tuve problemas con los videos. Vamos a ver si me deja mostrar. Esto es una cosa espectacular.
Yo no sé si se ve bien por la luz, pero esto es un sistema de perdigones y de pesas, cuerdas, perdigones y pesas. Resulta que esto fue la forma como Gaudí ideó la manera más, digamos, natural y que pudiera representarse de cómo iba a ser el diseño de las cúpulas y de las torres de la Sagrada Familia. Entonces él diseñó unas cuerditas que las ponía con unas bolsitas como unos saquitos de arena y los empezó a poner en diferentes disposiciones. Cuando uno lo voltea, se ve parecido como a una iglesia, como en las cúpulas actuales de las, no igual, y él le ponía una tela encima y eso lo pasaba como por yeso para que quedara como la estructura y ahí empezar a idear. Pues la calidad es mala, pues porque tiene como así, pero algo se ve. Entonces él empezó a través de esos sistemas de cuerdas y esos saquitos de arena que le dieron finalmente la imagen tridimensional de su estructura de las cúpulas y fue la base para la creación de cómo iba a ser la estructura de la Sagrada Familia. Entonces sale la inclinación de las columnas, la mejor forma para los arcos, las bóvedas, las fachadas. Imagínense hacer eso sin la tecnología actual, de tener estas imágenes tridimensionales y de computación, sino hacerlo pues todo así tan manual. Los cubría con esa tela y eso les daba como la imagen. Muy inteligente, ¿no? Listo. Ya cuando miramos la fachada del Nacimiento, esa fue la que no completa, pero sí casi completa dejó Gaudí al morir. Esa fachada del Nacimiento está orientada a propósito, absolutamente todo tiene un propósito, pero está orientada a propósito con el sol de la mañana para que lo ilumine, porque la fachada del Nacimiento es alegría, es felicidad, es dicha, es gozo, y por eso es una fachada hermosa, llena de terminaciones, de imágenes relacionadas al nacimiento y a todo lo que es la natividad, pues, y la alegría del nacimiento de Jesús. Tiene en la mañana lo primero que aparece es esto, y al contraste en el otro extremo está la fachada de la pasión, que es con el ocaso, y que ese era su significado, porque la fachada de la pasión, es dolor, tristeza, sufrimiento. Entonces van a ver que es absolutamente distinta. Tiene como 3 pórticos principales: de la fe, la esperanza y la caridad. Son la esperanza, la caridad y la fe. La mitad está enfocada en el nacimiento, pues, de Jesús y la representación como del pesebre. La de la esperanza está muy enfocada hacia lo que es José, pues, como representación de abnegación y de acompañamiento, y esa parte de la fe es más enfocada hacia María y con una imagen que habla como de la divina providencia, que era parte de la creencia, pues, de que tenía Gaudí, muy férrea hacia estos, hacia la religión. Tiene unas bases que son unas tortugas. Las tortugas, hay una de mar y una de tierra, que significan como lo inalterable en el tiempo, relacionado, pues, a la vida que tienen las tortugas. Y tiene toda una representación de ángeles, de los Reyes Magos, de los pastores, de todo el festejo que hay a raíz del nacimiento de Jesús. Termina con un árbol que se llama el ciprés, que es el árbol de la vida, y finalmente con una cruz que tiene un significado, que es la cruz de la Santísima Trinidad, que termina, pues, como con una palomita. Realmente todo tiene un significado. Hay aparte de lo que tiene que ver con esta primera etapa de la vida del nacimiento de Jesús, de la presentación al templo, del trabajo con su papá pues en la madera, eventos hacia el otro lado como la representación de Herodes y la matanza de los santos inocentes. Entonces es una arquitectura muy bonita. Dato curioso también es que
era muy enfocado que fueran muy reales. Se pasó mucho tiempo observando la fisionomía de los animales, de los seres humanos, ponía esquemas en diferentes localizaciones para mirar todos los ángulos posibles, y también hacía como bases en yeso real. Entonces ponía un burrito pues y lo cubría y como en una base de yeso. El burrito no moría, pero era para tener como lo más real posible en esto, porque él le dedicó toda su entrega, porque lo hacía como un acto de devoción hacia Dios y un acto de adoración, diciendo que tenía que representar absolutamente todo con la mayor perfección posible. Las estatuas, las esculturas, las representaciones del nacimiento, de la pasión, de todo lo que es la vida pues, relacionado a Jesucristo, está por fuera. Por dentro van a ver que es completamente diferente, porque eso era lo que quería Gaudí. Acá más representaciones. Todas esas obras arquitectónicas fueron realizadas en parte por muchos de sus amigos, que fueron los que dieron el legado y continuaron la historia pues, de la idea original de Gaudí. Y la fachada de la Pasión es completamente distinta. Es lúgubre, es lisa, es como triste. Tiene esa... ya esa fue la terminación, que eso se puso finalmente en el 2018. Hacia el 2018 y el 2022 algunas cosas que tuvieron que terminarse de la última parte. Ustedes pueden notar la diferencia de los materiales, pero así fue como lo pensó Gaudí. Entonces realmente es muy fiel. Hay unas diferencias obviamente en el arquitecto y en el artista que hizo las obras, pues eran personas con unas ideas distintas, pero trataron de honrar a Gaudí lo más que se pudo. Acá tenemos una parte que cambió. Esto era una cruz originalmente, pero todas estas, lo que vamos a mirar de las esculturas de la fachada del nacimiento, es por un artista apellido Subirach, que hizo casi todo de la fachada del nacimiento. Él tenía un estilo arquitectónico muy particular, como medio parecido a Picasso, porque también eran unas estructuras muy distintas, poquito amorfas. Acá en esta parte es representando la flagelación, y todo tiene significado: la postura, el nudo. Esto es un báculo como de caña que dieron los soldados como burlándose de Jesús. Son 3 escalones que ahorita se los muestro bien, que son los 3 días entre la pasión, y muerte y resurrección. Todo tiene un significado. Acá está como la última cena. Entonces miren que las obras son distintas, pues la escultura es completamente diferente, impregnada pues de lo que es el artista Subirach. Y esta es la imagen de la tradición de Judas. Las figuras de la cara son incompletas, porque le quiere dar un sentido de profundidad y oscuridad, porque se supone que esto pasó en la noche, en la penumbra. Está la serpiente como representación del demonio. Está este cuadro mágico, que son 16 números que en cualquier orden suman 33, que es la edad en la que murió Jesucristo. Hay los números repetidos, suman 48, que es lo mismo que suma INRI en su, digamos, equivalencia en el alfabeto. Entonces todo tiene pues como un significado. Está la negación de Pedro con el gallito por acá, la tristeza en su rostro. Está la presentación ante Pilato y el dubitativo, con la corona de espinas, y digamos que una diferencia importante de estos soldados romanos, que son diferentes a lo que uno esperaría. Las figuras de los soldados romanos tienen algo relacionado a la arquitectura original de Gaudí, como se ven en las chimeneas de la Casa Milán o en los balcones de la Casa Batlló, que se ven parecidos. Acá es cuando Pilato se lava las manos. Acá es lo que les contaba, los 3 escalones. Entonces todo tiene pues como una significancia importante. Esta, que está en la segunda parte central, habla como ya del Calvario, el que le está ayudando a Jesús a llevar que le van a ayudar a llevar la cruz, sus soldados. Este que está descubierto y que se ven como con las costillitas acá, es el soldado que después se arrepintió y se volvió pues cristiano. Y una cosa importante esta es la representación de la Verónica, que le enjuaga el rostro a Jesús. Aquí queda el rostro y ella no tiene rostro, porque fue pues a propósito para desligar la importancia y mirarle la importancia del rostro de Jesús para ellos. Y otra cosa muy importante es que le dio la figura como en honor a Gaudí, la figura de Gaudí al apóstol, a Juan. Y estas son lo que les hablaba, que se parece a las chimeneas de la Casa Milán.
y miren que sí, es igualito. Entonces es una forma de hacer un homenaje a Gaudí en esa representación. Finalmente, la última parte es de la parte de arriba de la crucifixión, y ya para el 2005 se puso la última figura que conformaba la obra de Subirach, que era la figura de la Ascensión, y después hacia el 2018 se completó como lo que se llama el sepulcro vacío, y la representación finalmente de lo que es la resurrección, con una paloma, que las palomas para ellos siempre es esa representación del Espíritu Santo, y esta es una paloma pues de una amorfa y muy relacionada como Subirach interpretado pues su arte. El interior es completamente diferente, no tiene esculturas adentro, todas las esculturas están por fuera, pero el interior es como un bosque iluminado, y eso es una fiel recreación de lo que diseñó Gaudí. Esa parte es en la cúpula del ábside central, en donde también tiene significación. El color dorado tiene que ver como con las vestiduras de Dios. Esto significa Dios y el universo creado, en creación, etc. Hay una cantidad de cosas. Todo, absolutamente todo tiene un significado. Él creó, tiene 36 columnas. Los colores que tienen significan los diferentes tipos de mármol y material, y es adrede porque la distribución no es aleatoria, sino que cada uno tiene soporta un peso distinto. Entonces tienen una estructura que puede soportar todo ese diseño como un bosque, y literalmente pues eso es así, eso es muy bonito. Adicional, tiene los sistemas de vidrios, de cristales. Este vidriero es de apellido Vilá, es de Barcelona, o fue de Barcelona, y esas cristales permiten el paso pues de la luz. Casi no hay iluminación, sino que la iluminación es muy natural y da todo ese ambiente como de paz, de tranquilidad, de recogimiento que se supone que se debe tener entonces en un templo. Y literalmente es así, excepto por el gentío. Esa es la puerta. Esto para el 2018 también hubo una época enorme en donde todo fue muy lento. Hubo personas que decían que no se iba a construir, que se iba a derrumbar. Como eso es algo relacionado al aporte de los fieles. Ahorita eso se financia pues por el turismo, pero hubo una época grande de recesión. Pero ya más hacia el 2010, desde el 2009 se paró un poco, 2016, 2018 volvió a crecer, y hasta la fecha ya sí estábamos pues todos encaminados a terminarla. Y acá está la puerta que está en la fachada de la Gloria, que finalmente va a ser la fachada, pues el atrio y la entrada principal. Y esta puerta tiene el Padre Nuestro en catalán, una parte del Padre Nuestro en 50 idiomas diferentes, como una frase, y acá le pusieron en la A y la G, donde se abre la puerta, de Antoni Gaudí. Entonces también es un homenaje pues como al arquitecto. Finalmente ya tenemos la Torre de María, que es junto con las torres de los evangelistas, las torres más altas hasta ahora. Se los muestro por acá. En el 8 de diciembre del 2021 se inauguró la Torre de María, que mide 132 metros, 135. Y el 12 de noviembre del año pasado se culminaron estas 4 torres, que son las torres de los evangelistas, que ya constituyen, ellos están alrededor de la torre central, que es la Torre de Jesús, que va a ser la más alta, convirtiendo la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo, pero con una altura no mayor a 172 metros, y también es adrede, y también fue diseñado y planeado por Gaudí, porque decía que no podía ser más alta que el Montjuïc, que porque la obra del hombre no puede exceder la obra de Dios. Es como su raciocinio para eso, y se supone que en el centenario de la muerte de Gaudí, o sea, junio del 2026, estarían culminadas todas las obras. Esperemos que sí. En ese momento están en el proceso de restaurar algunas partes de la fachada del Nacimiento. Están terminando la Torre de Jesús y haciendo toda la parte de la fachada de la Gloria, que es la que todavía le falta mucho, y de las sacristías, pues como de las partes centrales. Esta es una de las obras, digamos, más imponentes
y representativas de Gaudí. Se las quise dejar de última, pues porque primero es la que más me gusta y me impacta, pero porque también quería resaltarle todas las otras obras que hizo, que son impresionantes y que fueron lo que llevaron a su éxito. Finalmente, todo el diseño es lo más fiel posible. Hubo en la Segunda Guerra, pues en varios episodios de guerra en la Segunda Guerra Mundial hubo una pérdida grandísima de planos, de maquetas, porque hubo un incendio en donde era el taller de Gaudí, pero algunas cosas se pudieron recuperar, restaurar y finalmente se están llevando a cabo lo más fiel posible a su diseño original. Digamos que este encanto por eso surgió a raíz de este libro, se los recomiendo. Se llama Origen, es de Dan Brown y casi toda su trama se desarrolla en Barcelona y muchas de las... hay unas escenas pues que son específicas acá en la Sagrada Familia. Si ven esta imagen se parece a esta, que son las escaleras en forma de caracol que se ven cuando uno va bajando desde la torre en este caso del Nacimiento, y se ven esas escaleras así que parecen infinitas, y pues hay una escena que transcurre ahí si alguien lo ha leído, y si no, pues se los recomiendo, es un libro interesante para leer. Finalmente, según palabras de Gaudí, la obra de la Sagrada Familia es lenta porque el amo de esta obra no tiene prisa. Para él el amo de la obra es Dios, y todo fue, como les decía, cada piedra que puso como un símbolo de adoración para lo que era su creencia más fiel, que era la religión cristiana y para Dios. Es un artista que hay muchas obras, cuando uno va a Barcelona ve muchas cosas de Gaudí, hay muchas cosas más por aprender, pero definitivamente sentó las bases de una arquitectura diferente, y muchas veces esas ideas revolucionarias, y cuando uno no sabe si uno está loco o es un genio, siempre es bueno seguir su corazón y su estilo personal porque pueden terminar siendo grandes aportes para la humanidad. Eso era lo que les quería contar.